Yo tuve un accidente. Y aunque ese accidente, como dice aquí Hebreos, ninguna disciplina parece ser de óptimo gozo. Ninguna disciplina de parte de Dios trae confianza ni trae bendición. Parece ser que trajera tristeza. Pero cuando entendemos la disciplina que viene de parte de Dios para enseñar y para edificar, entonces ahí le vemos el verdadero propósito a lo que Dios llama disciplina. Disciplina no es decirle a una persona: usted pecó y por tanto deje de ejercer ministerio. Eso no es disciplina, eso es juzgar. Eso es acabar de matar el soldado herido. Eso es acabar de enterrar a alguien que tiene todo hasta el cuello, el agua hasta el cuello. Eso es tratar de hundirlo, eso es acabar de hundirlo. La disciplina no es decirle a otro, reclamarle a otro por qué falló. No, la disciplina que viene de Dios es una disciplina que levanta, es una disciplina que enseña, es una disciplina que entrena y que nos bendice para que nosotros seamos mejores con las personas que un día van a caer y que usted y yo podamos levantarlos. Señor, te damos gracias. En el año 2006, por enero del año 2006, trabajaba en una empresa de gaseosas. Llevaba 3 años aproximadamente alejado de Dios. Iglesia, yo ya había vivido lo que era la predicación. Yo ya había vivido lo que eran milagros de parte de Dios. Tenía un tiempo de bendición donde trabajábamos en la obra de lunes a domingo, y para mí no era una carga, para mí era un deleite ir a cada casa, ir a una vereda, ir a una finca, muchas veces mojándonos a tardes horas de la noche, muchas veces con incomodidades, aguantando hambre. Salíamos desde las 2 de la tarde y a las 11 de la noche apenas volvíamos a casa a tomarnos un trago de café con pan o lo que hubiera, aguantando hambre para llevar el mensaje de salvación. Pero lo hacíamos con ahínco, lo hacíamos con pasión, lo hacíamos con bendición. Esos fueron los primeros 3 años, 4 años de mi ministerio evangelístico, de cuando empecé la vida cristiana. Luego, por una mala decisión, me alejé de Dios. Pero esa mala decisión no fue mía. Esa mala decisión la organizó Dios, porque necesitaba enseñarme a mí cosas que yo necesitaba aprender, iglesia. Porque cuando usted y yo no pasamos por el momento difícil, entonces condenamos al que está pasando el momento difícil. Cuando usted y yo no pasamos por rencor, entonces condenamos al que tiene rencor. Cuando usted y yo no pasamos por las drogas, entonces condenamos al que pasa por las drogas. Cuando usted y yo no pasamos por el pecado que otro está pasando, nos queda muy fácil señalar al que lo está pasando. Entonces Dios permite que lo vivamos para que aprendamos no a juzgar ni señalar, sino a levantar y restaurar corazones caídos. Señor, te damos gracias. Cuando a mí me pasa el accidente, un accidente que yo diría bobo, tonto, no fue un accidente que me caí de un 6º piso o que un carro me arrastró 20 metros. Una mala fuerza me dañó la columna. Pero todo hoy en día y tiempo después entendí el propósito de Dios. La disciplina Dios la usa con una persona donde Dios tiene propósito y que ama a esa persona. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Dígale que está a su lado: Dios tiene propósito con su vida. Dios tiene propósito con su vida. Si usted está vivo es porque Dios tiene propósito con su vida. ¿Usted está aquí o no, iglesia? A veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles de hospital, de enfermedad, de cárcel. Hábleme de una situación difícil y yo le garantizo que yo la he vivido. ¿Y sabe por qué la he vivido? Porque era necesario vivir el momento difícil para yo poder tener la autoridad de enseñarle lo que hoy le voy a enseñar.
Aprendí a tener hambre, aprendí a tener escasez. Si usted me habla, no, pastor, es que la disciplina mía es muy fuerte. Hace 3 años que yo no veo la nevera llena. A mí me duró como 10. Señores, no, pastor, es que para usted es muy fácil decir, estoy enfrentando una situación jurídica, a mí me van a meter a la cárcel. Yo también lo viví y vi la mano de Dios. No, pastor, es que para usted es muy bueno porque usted tiene un hogar muy bonito, porque usted nunca ha tenido problemas en la casa. Cada rato salimos huyendo. Lo que pasa es que nos acordamos de nuestro llamado. Pero cada rato tenemos inconvenientes, como usted también los tiene en su casa y en su hogar. No, pastor, es que sus hijos son muy respetuosos, porque también les he tenido que enseñar que no soy yo, que es Dios primero en medio de ellos. Hermano y amigo, cuénteme su momento difícil, cuénteme su tristeza, cuénteme su depresión, cuénteme su situación difícil, y yo le enseño por donde Dios me pasó para decirle, lo entiendo, lo comprendo. Cuando me pasa el accidente, yo no entendía que era algo de Dios. Yo no vi ni siquiera al diablo. Yo llevaba 3 años alejado. Después de haber visto la gloria, después de haber visto momentos tan bonitos en la presencia de Dios, llevaba 3 años alejado. 3 años que no veía la mano de Dios, 3 años que no iba a una iglesia, 3 años que despreciaba la predicación, 3 años que despreciaba el mismo llamado de Dios. 3 años que no quería saber nada de Dios, y un día Dios me tocó. Dígale que está a su lado, Dios te va a tocar. Aunque yo no sé si usted va a querer que lo toque como me tocó a mí, porque de repente usted dirá, ay, yo quiero que Dios me toque y me ponga a llorar y me levante y sea esa persona bendecida. Dios me tocó por medio de mi accidente. La misericordia de Dios llegó a mi vida cuando Dios tocó mi salud. Un accidente tan bobo, tan poco importante, me lleva al punto de estar inválido por más de 6 meses. Y durante los primeros 4 o 5 meses, aún teniendo la situación difícil, yo albergaba la esperanza que el médico me iba a sanar. A mí se me había olvidado que el verdadero sanador estaba en el cielo. Yo no había caído en cuenta que Dios había permitido esa situación porque Él me estaba disciplinando. Porque la verdadera disciplina, la que Dios utiliza, es la que nos enseña, iglesia. Oh Señor, te adoramos. Pero es que yo no le he contado que en los mejores tiempos de mi evangelio, en los mejores tiempos cuando yo iba y predicaba, cuando yo iba y alzaba la mano y la gente se sanaba y la gente se liberaba, entonces yo venía con la frente en alto. Entonces nadie me podía tocar el bozo. Entonces nadie podía decirme nada, porque entonces que otro vaya y haga lo que yo hago. Aló. Así, con que eso es así, hay mucho. Entonces cuando otro fallaba, el primero que salía era yo. Ese que falló, ese que cayó en adulterio, ese que cayó en mentira, ese que dejó la iglesia, ese que dejó la obra de Dios, ese. Y yo me imagino desde el cielo diciendo, así hay mucho, con que ese, venga para acá. Y me hizo vivir lo que para mí era ese. Entonces me llevó a la calle. Entonces me hizo pasar por momentos difíciles. Entonces me hizo pasar por la sombra de la muerte. A ver si es tan bueno estar del otro lado del ring. A ver si es tan bueno estar desde la escala donde otros nos ven. Amado hermano y amigo, quiero decirle hoy, yo no sé qué situación esté viviendo, yo no sé qué momento difícil esté viviendo, pero si eso lo está viviendo a la manera de Dios, entonces alístese, porque lo que viene de Dios es grande para su vida. Alístese, porque el propósito de Dios es gigante para su vida.
6 meses, iglesia. 27 años, 2 niños, uno de 11 y otro de 8. Mi esposa todos los días se acercaba con un baldecito y un trapito a lavarme, ese era mi bañado, limpiado. Cuando iban llegando las 9, a mí me empezaba a dar algo. Porque cuando mi esposa estaba calentando el agua, a mí me empezaba a dar algo. Iglesia, yo no sé si usted conoce este testimonio. Dios me guió a venir a traerle este testimonio, porque esa disciplina, de todas las que yo he vivido, de las hambres que he pasado, de los desprecios que he pasado, de los irrespetos, de las humillaciones, de todo lo que yo he vivido en el transcurso de mi vida, la mejor disciplina que pude haber tenido fue esta, donde Dios me enseñó a amar, donde Dios me enseñó el verdadero amor, donde Dios me enseñó que el que me aborrece no merece mi aborrecimiento, sino mi amor y mi perdón, donde Dios me enseñó a perdonar, donde Dios me enseñó a entender, donde Dios me enseñó a estar en los zapatos de otro. Porque en los ministerios hoy nos queda muy fácil subirnos en un altar donde quedamos más altos y a decir: usted falló, usted falló, usted falló, usted falló, y a este quien lo señala, y a este quien lo juzga. Hermano y amigo, quiero decirle que en carne propia, a mí no me lo contaron ni saqué el testimonio del internet, en carne propia viví la disciplina del Señor, y quiero decirle, no es fácil, no es buena, no produce halago, pero sí produce enseñanza y edificación. Cada día que mi esposa se acercaba con el balde, para mí era algo que me pasaba adentro. Yo empezaba a llorar. Ella empezaba a limpiarme desde el cuello y yo empezaba a llorar. Pero aunque yo lloraba y aunque yo me sentía un ser inservible, no clamaba a Dios. Tenía mi esperanza en el médico, tenía mi esperanza en el fisiatra, tenía mi esperanza en el examen. Amado hermano y amigo, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? Porque Dios me tuvo ahí 6 meses, pero llevara años ahí, porque dependiendo de donde está mi esperanza, allá está mi bendición. ¿Cuál es la esperanza? Cada vez que mi esposa venía y me bañaba todos los días, habían días que yo no quería ver ni a mis hijos. Juan Camilo se acercaba con un balón y decía: papá, juguemos. Yo no me podía mover de la cama. Y eso era momento de llanto. Yo decía: el día que pude jugar, yo no quise jugar. Ahora que puedo, ahora que quiero, no puedo jugar. Listo. Disciplina de parte de Dios. Como si Dios estuviese ahí. Jaime, mira lo que yo te estoy ofreciendo, pero lo estás despreciando. Sí. Esperanzado en un examen que me hacían a los 6 meses. No podían hacerlo antes por cuestiones legales de papeles de seguridad, de la seguridad social. Tenía que ser a los 6 meses que pasaran un montón de exámenes normales, conductos que tienen las EPS. Cuando llegó ese examen, yo tenía toda mi esperanza puesta en ese examen. En ese examen va a salir la respuesta. En ese examen me van a poder operar. Van a ver qué es lo que yo tengo. Y cuando sale el examen, consígase una silla de ruedas, amigo. Usted no vuelve a caminar. Ese fue el diagnóstico, así como se lo estoy diciendo. Y se lo estoy diciendo decente. Este hombre me tira la carpeta ahí en el escritorio. Consígase una silla de ruedas. Usted no vuelve a caminar y haga los papeles para pensión. Fue como lo único que me dio así. Y haga los papeles para pensión. Usted no vuelve a caminar. ¿Sabe qué pasó ese día? Mi vida se derrumbó. Mi esperanza cayó. Si mi esperanza era ese examen, ya me habían dado la respuesta. Y me mostró en la radiografía lo que se había dañado. Me mostró en la radiografía
toda mi parte de la espalda, desde el cerebro, por todo esto, yo lo vi. ¿Ves estos ligamentos que hay aquí? Sí, Señor. Se le reventaron. Es inoperable. No hay forma de operarlo, eso es inoperable. Se le tiene que abrir la médula, tiene que operársele la médula espinal. Queda parapléjico. Le recomiendo que no se haga operar. Y yo me vine para la casa, desbordado, sin nada. 2 días encerrado, 2 días llorando, 2 días diciendo: ¿qué hago para quitarme la vida? ¿Qué hago para vivir toda la vida así, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para que este ser inservible deje de servir definitivamente? ¿Qué hago? 2 días que no quería ver a nadie. Habían veces que mi esposa llegaba con el balde para bañarme y le decía: ¿sabe qué? No quiero hoy nada, no me bañe hoy. Eso eran mis momentos difíciles. Los días que un niño de 8 años o de 11 se le iba la pelota a la habitación donde yo estaba, y yo decía: ay, ¿qué hacen aquí? Háganme el favor y salen, pero ya no los quiero ver. Esas eran mis depresiones. Liliana y Ramiro tal vez se acuerdan, yo estoy seguro que sí, cuando me daban las crisis de desespero por pararme y no era capaz. Ramiro decía: ¿qué traigo? ¿Qué hacemos? Cuando el ser humano no tiene forma de hacer absolutamente nada, cuando no hay nada para hacer, ahí es donde entra Dios. Yo no había entendido, y entendí muy tarde, 3, 4 años después, que eso era una disciplina de parte de Dios para enseñarme, porque en ese momento aprendí que los que me aborrecían no lo hacían porque ellos querían aborrecerme, sino porque el diablo les había ordenado aborrecerme, y yo los aprendí a perdonar. Porque en ese momento difícil aprendí a conocer el verdadero amor de Dios, que el amor de Dios no es cuando se tiene todo, sino cuando se tiene a la manera de Dios. En ese momento difícil aprendí que cuando uno está solo, por eso yo entiendo la soledad de alguien, yo entiendo la depresión, yo entiendo la angustia, yo entiendo la desesperación. En ese momento aprendí de la soledad, que Dios permite muchas veces que lo pasemos solo. Esa situación me duró 6 meses, poco más de 6 meses, y la viví solo. Hubo gente de la familia que no se enteró de mi enfermedad. Mi hermana Claudia un día escuchó el testimonio y me dijo: ¿usted cuándo vivió eso que yo no me acuerdo? No enteró. Gente de la familia que nunca los vi allá diciendo: mano, ¿qué necesita? No los vi. ¿Y sabe qué? Yo me dolía, yo decía: ¿por qué? Soy tan despreciable en la familia que no veo a nadie por aquí ofreciendo ayuda. Soy tan despreciable. Luego entendí que Dios me dijo: es que necesitaba que lo viviera solo, porque nadie se iba a llevar la gloria. Yo fui el que te ayudé. Aquí el único que se iba a llevar la gloria era el Señor. Era el Señor. Pero no les puedo negar que sí me dolió. No les puedo negar que sí sentí celos. Cuando el viejo Juancho pasó la situación, si alguien lo entendió en la familia, fui yo. Juancho, Dios lo trajo hoy para que escuchara esto. Tal vez usted no conocía este testimonio. Cuando el viejo Juancho pasó la situación, si alguien lo entendía, ese era yo. Cuando Jorge vivió la situación o vive la situación, si alguien lo entendía, ese era yo. Yo lo entendía. Yo sé las soledades, yo sé los momentos difíciles, yo sé las desesperaciones, yo sé las ganas que nos dan de tirarnos por el balcón, pero no lo hacemos porque quedamos peor. No pasa nada tirándonos de un balcón. Yo sé los momentos difíciles que queremos desaparecer, pero no podemos. Yo lo sé, y yo sentía celo.
Cuando al viejo Juancho le pasó la situación y toda la familia corría, yo decía, Señor, al Juancho lo aman tanto y a mí, ¿por qué no pasó conmigo? Y él me decía, es que lo necesitaba solo en el proceso. En ese tiempo yo ya amaba a Dios, ya estaba otra vez con el Señor. Es que lo necesitaba solo en el proceso. Solo. Fue tan solo que yo le había perdido el amor a las empresas. Yo le había perdido el amor a trabajar en una empresa por lo desagradecidas que son las empresas. Y estaba trabajando en una empresa porque lo primero que me sacaron fueron las seguridades sociales. Vean, si usted se muere, sus hijos quedan y su esposa queda bien. Vea, usted tiene esta seguridad así, usted tiene este seguro así. Por todo era seguro. Seguridad y seguridad y seguridad y seguridad. Listo. Esto es una empresota. Fueron los primeros que llegaron a decirme a los 3 meses, este es el sueldo. Usted tiene por ahí algo de la empresa. Me quitaron el carné, me quitaron la dotación, todo lo que era de la empresa, a decirme, hasta hoy le pagamos seguridad social, aquí en adelante defiende como pueda. Por eso le perdí el amor a las empresas y le cogí amor a Dios, que es el que me ha sostenido desde ese tiempo. Iglesia, yo no, simplemente le digo para yo mostrarle mi proceso de cómo Dios me entró en una disciplina que no era para nada agradable. Don Germán, perdóneme, don Germán lo nombro. Don Germán y yo en el tiempo que yo estuve alejado, fui con el único que no perdí contacto. Cada 8 días nos veíamos. Cuando trabajé en la estación de servicio, allá llegaba. Cuando trabajé con Coca-Cola, que fue donde me pasó el accidente, allá llegaba. Cada 8 días, los sábados, él sacaba el tiempito y charlábamos media hora, 40 minuticos. Cada 8 días, durante 3 años que estuve descarriado. En mi accidente, no se enteró del accidente. Lo viví solo. Por la caridad de mi madre, de mi hermana Olga, Liliana, Ramiro y Gonzalo, y mi esposa, obviamente, mis hijos. Solo. Ustedes no imaginan las noches que yo pasaba, porque el dolor era intenso, 24 horas al día. A mí no me pasaba. Yo al último, yo no tomaba medicamento porque era lo mismo. Si lo tomaba o no lo tomaba, a mí no me pasaba el dolor. No me pasaba. Era ahí, era una aguja punzante en mi columna. Era ahí. Cuando me hicieron el último examen y 2 días encerrado llorando, al tercer día mi esposa levanta la cortina, la pieza no tiene o no tenía puerta. Yo lo voy a asear. Ella me lo pregunta así porque no me había dejado asear por 2 días. Yo lo voy a asear porque no sabemos quién venga hoy. No es bueno que usted esté así. Y yo sabía que era real, yo estaba consciente de todo, lo único malo era de aquí para abajo. Y yo me le quedé callado, ni dije ni sí ni no. Ella llegó con el baldecito. Más o menos la posición era esta. Ella me sentaba en la cama, colocaba el baldecito y empezaba a limpiarme desde el cuello. Y cuando ella lo empezaba a hacer, iglesia, yo empezaba a llorar y ella a llorar conmigo. Y había veces que yo maldecía. Yo en esta mañana tengo que abrirles el corazón. Estaba alejado completamente de Dios. Había veces que yo maldecía y yo decía yo no sé cuántas vidas y esto y aquello y lo otro. Y ese día yo tenía rabia en mi corazón, yo tenía enojo. Había veces, iglesia, que no lo vaya a salir de Colombia. Aquí está mi esposita que vivió ese tiempo. Ella se acercaba con el baldecito y era tanta mi impotencia. Empujaba, la estrujaba, muchas veces la cogía del pelo y yo no quiero que hoy me bañe, váyase de aquí. Y ella cogía el baldecito, pero no me trate así mal. Y se iba.
Y ese día yo quería hacer eso. Ese día quería amigar a alguien. Yo tenía odio, yo tenía rabia en mi corazón, yo tenía impotencia y yo quería amigar a alguien. Y de repente dentro de mí sentí algo y empecé a pedirle perdón a Dios. Se me había olvidado a Dios. Él empezó a traer a memoria los tiempos que habíamos vivido. Él empezó a traer a memoria los tiempos de visita a las veredas. Él empezó a traer a memoria los tiempos en que orábamos y otros se sanaban. Él empezó a traer a memoria cuando íbamos a las veredas y a las fincas y teníamos que dejar la moto por allá tirada y no nos importaba subir un camino de media hora, 40 minutos para ir a orar por alguien. Él empezó a traer a memoria todas esas victorias. Y yo le dije: Señor, yo estoy aquí, Señor, yo te pido perdón. Señor, yo estoy alejado. Yo no soy digno de venir, Señor. Yo no soy digno, Señor, de venir a ti. Yo te pido perdón esta mañana, Dios. Y mi esposa llorando conmigo y ella limpiándome. Y Él me traía a memoria los momentos felices. Él me traía a memoria las campañas. Él me traía a memoria cuando la gente recibía de Dios. Y entonces yo empecé a pedirle perdón y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no sé si yo estoy todavía en tu lista. Yo quiero pedirte perdón. Yo quiero que seas hoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor. Y le levanté mi voz tan alta, iglesia. Los vecinos escucharon. Una vecina pasó, ella creyó que había sido otra crisis, porque cada rato me sacaban en ambulancia, cada rato me sacaban entre 4 hombres para el hospital en medio de una crisis, en medio de una situación. Ella pensó que había sido otra crisis. La vecina pasó y no era otra crisis, era mi clamor, era diciéndole: Señor, levántame de esta cama y con mi vida te pago. Con mi vida te pago, Señor. Un miércoles y al viernes pude dar mis primeros pasos, iglesia. Lo que no pudo el médico, lo que no pudo el mejor fisiatra, lo que no pudo la mejor medicina, lo que no pudo la mejor seguridad social, lo pudo el Señor en medio de un clamor por mi sanidad. Yo recuerdo que lo primero que hice ese miércoles fue llamar a don Germán. Él llegó y le dije: mi hermano, quiero ir a la iglesia. Yo me había salido odiando a todo mundo. Yo me había salido con rencor con todo mundo, porque cuando nosotros creemos tener la razón, creemos que todo mundo nos debe algo. Iglesia, bajémonos de esa nube. Nadie nos debe nada. Nosotros le debemos al Señor. Somos deudores de Él. Fui a la iglesia y pedí perdón a todo el mundo. Estaba tan contento con mi sanidad que a mí se me olvidó que me habían criticado, que me habían murmurado, que me habían cambiado de andén. Porque cuando nosotros no conocemos el amor de Dios, cambiamos de andén, dejamos de saludar al hermano que se fue de la iglesia. Cuando no conocemos el amor de Dios, entonces despreciamos. Pero lo que ellos no entendieron es que Dios me permitió vivir ese proceso para yo hacer lo contrario, para yo amar, para yo no despreciar, sino entender, sino comprender, sino traer a bendición a todos aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios. Si usted se le va a dar, déselo fuerte, iglesia. Entendí, segundo libro de Samuel, capítulo 24, hijo. Entendí lo que le pasó a David. Y entendí lo que le pasa a muchos ministerios. Y entendí lo que le pasa a muchas familias. Volvió a encenderse. Perdón, hijo. Versículo 14. El
primer versículo dice: volvió a encenderse la ira de Jehová en contra de David, porque se había desprendido de él y lo incitó para que hiciera un censo. Muchas veces no es Satanás, es Dios el que insta al enemigo para entrarnos en una disciplina, pero no para acabarnos, pero no para borrarnos, para enseñarnos a volver a su camino. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Cuánto lo creen? Mas no caiga yo en manos de los hombres. El profeta Gad había venido y le había dicho: hay tres cosas, hermano. Usted hizo un censo a este pueblo, un censo que no era de Dios. Dios no lo mandó a hacer censos y usted desobedeció. Hay tres cosas: 7 años de plaga, 3 meses, hijo, sigue. No, entonces el 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y el profeta iba de parte de Dios. Ya la asignación estaba, ya la disciplina estaba. David pidió perdón, David presentó ofrenda, David hizo lo que tenía que hacer, pero la disciplina estaba. Pero David hizo lo mejor. Ahí dijo el 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Hermano, amigo, cuando Dios disciplina, Dios bendice, Dios enseña, Dios levanta, Dios restaura. La disciplina que yo viví no se la deseo a nadie, pero si es la disciplina donde usted va a conocer a Dios, se la deseo de 1000 amores. No se la deseo a nadie por el dolor, por la angustia, por la depresión. Pero si es el modo en que usted va a acercarse a Dios, bienvenida a la disciplina. La cárcel, un proceso jurídico, no se lo deseo a nadie, también lo viví. No se lo deseo a nadie, pero si va a ser el modo por donde usted se va a acercar a Dios, bienvenido el proceso. Es el proceso de entrenamiento, es el proceso de bendición que Dios usa para restaurar y para levantar una vida, iglesia. Vamos a ponernos de pie.